primero saludo al maestro, al querido Rafael Barajas, el Fisgón, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y uno de los mejores moneros de nuestro país. Querido Rafa, ¿cómo estás? Pues bien, encantado de estar aquí contigo, Vicente, y pues muy divertido con todo este sainete del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y luego creen que somos pendejos, perdóname, Rafa, porque lo dice, la culpa es de López Obrador, que quiere controlar el tribunal. Y dices, oye, pero si Felipe Mata es panista de los de los de Marco Cortés, y luego tienes a Reyes Rodríguez Mondragón, panista, pero de los calderonistas. Entonces, ¿de qué me hablan, mi querido Rafa? Pero ya estaremos platicando de esto. Déjame saludar también al abogado César Gutiérrez Priego en esta mesa de todos los martes, hoy mesa de lujo. Mi querido César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Ve nada más que elegancia la de Francia. No, es que el frío anda durísimo, mi querido Chente, y un abrazo al Fisgón, que además felicidades por formar parte del equipo de Clara. Es excelente en lo que hace. Fue la persona que me tocó que me formara a mí para ser militante del partido. Y así como lo ven de buena gente, es muy estricto y es duro, pero hace muy bien la chamba. Así que felicidades. Pues muchísimas gracias. Oye, precisamente hablemos de eso, ¿no? La incorporación, la creación del equipo que incluye también al querido Eddie Small, la gente que aquí participa, que aquí analiza, que aquí colabora con pues la información que necesita una audiencia diferente e inteligente. Mi querido Rafa, este fin de semana quedó la víbora chillando con la conformación de este equipo rumbo al 2024 y que buscará llevar a Clara Brugada a la jefatura de gobierno. Sí, mira, la idea es efectivamente integrar un equipo plural, un equipo amplio, y yo creo que la verdad es un buen equipo. A mí me causa mucha confianza, me da mucha confianza que quien encabeza este equipo, por lo menos en la parte que a nosotros nos toca, es ni más ni menos que Alejandro Encinas, pues que es un hombre pues muy probado, una gente pues muy razonable, es un muy buen funcionario, ha sido un muy buen funcionario de la Cuarta Transformación. Y pues me gusta mucho que esté aquí metido. Debo decirte que, es decir, a mí me gusta mucho también Clara como candidata, es decir, hubiera quedado quien hubiera quedado, nosotros hubiéramos apoyado eso sin lugar a dudas, pero a mí Clara me parece fantástica, me parece que es muy bonito lo que ella plantea, trae entre manos un proyecto de ciudad muy notable. Y mira, yo sí quiero decirte que a mí me llama la atención que en la Cuarta Transformación, por primera vez, pues hubo gabinete paritario y se buscó que hubiera paridad de género en las dos cámaras. Y la verdad es que el talento que han demostrado las compañeras como funcionarias es muy importante. Es decir, si tú tuvieras que nombrar a los 10 mejores funcionarios de la Cuarta Transformación, te aseguro que tendrías que meter ahí a muchas mujeres, ¿no? Sin lugar a dudas, Rosa Isela Rodríguez, una funcionaria extraordinaria, Raquel Buenrostro, Claudia Sheinbaum, María Luisa Alcalde, es decir, digo, se me van Rocío Nale, ¿no? Es decir, la verdad es que son compañeras muy buenas, y una de ellas sería Clara Brugada. Clara Brugada es realmente una alcalde extraordinaria. Lo que ha hecho en Iztapalapa es muy notable. Y nos vienen a decir que Iztapalapa es una zona pobre. Pues sí, siempre lo ha sido. Pues sí, justamente el gran mérito es tomar una zona que está tan lastimada como Iztapalapa y meterle ahí utopías, ¿no? Es decir, el caso de las utopías es muy impresionante. Entonces, mira, me parece interesante el proyecto, me parece interesante el equipo que ha armado Clara Brugada y por supuesto que pues, la vamos a apoyar con todo lo que se pueda. Nosotros nos pidió que la apoyáramos en todo lo que es pues la formación política y una de las cosas que queremos hacer es la siguiente. Tenemos un programa de inducción a buen gobierno que es muy bueno y queremos, por supuesto, que toda la gente que vaya a trabajar con Clara Brugada en la Ciudad de México, porque estoy convencido de que va a ganar, ¿no? Queremos que toda la gente que va a trabajar con ella tome este curso y queremos hacer además áreas de especialización, en fin, para que esto funcione,
¿no? Es decir, la verdad es que sí le seguimos apostando a la idea de que la formación política es fundamental para todos estos procesos. Así es. Y bueno, sobre Clara Brugada, su equipo, si gustas opinar, César, pero también quiero poner sobre la mesa, hablando de equipos, que se suma al equipo de colaboradores. Fíjate de lo que voy a hablar. Bueno, ni modo, total, provocadores somos. Al equipo de Ciro Gómez Leiva, del exministro, el ministro renunciante Arturo Saldívar, como colaborador de ese espacio. Hemos criticado, pero después hemos reculado y dicho, pues qué bueno que Pigmenio Ibarra vaya al ring de esos que, pues que no son muy cuatroteros, que digamos, a debatir. Ahora se suma Arturo Saldívar y chillan los de la derecha, ¿no? Por ejemplo, Margarita Zavala dice que va Arturo Saldívar con Ciro Gómez Leiva como colaborador. Me supongo que van a invitar a alguien del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Le pido a Radio Fórmula que no le dé tanta ventaja mediática a Claudia Sheinbaum y que también llamen a alguien del equipo de Xóchitl. Y hay algunos derechosos que ya dicen Chairo Fórmula, cuando tienen a Chumel, tienen a Pepe Cárdenas, al propio López Dóriga, Ciro Gómez. ¿De qué me hablan? Y tienen a dos cuatroteros, mi querido César, el mundo al revés. Pues no es que sea el mundo al revés, Vicente, hay que entender que también las personas que tenemos simpatía o que somos militantes de la Cuarta Transformación, en este caso de Morena, tenemos que ir también a esos espacios. Creo que en lo personal hemos tenido ese tipo de pláticas porque yo no aceptaba invitaciones que me hacían de Televisa o TV Azteca. Y en alguna ocasión fui a un programa de Televisa porque el tema lo ameritaba. Y entendimos que esa parte era importante, ¿no? Por eso a mí me da mucho gusto ver una persona como Eddie Small, que tiene la posibilidad de aglutinar diferentes medios que se consideran de derecha o de apoyo a la oposición, que pueda tener esos espacios. Pero todavía llama más la atención cuando nos dicen que porque existen dos personas afines a la Cuarta Transformación que van con Ciro Gómez Leiva, cuando el 90% de todas las personas que emiten una opinión en ese programa, pues son de la oposición. Entonces, bueno, creo que nosotros mismos como adeptos a la Cuarta Transformación tenemos que aprovechar los espacios porque es importante por lo menos que conozcan cuál es la realidad de lo que sucede y no se queden con los chismes de las tías. Sé que hay muchas cuestiones de Ciro Gómez Leiva que a lo mejor no me gustan, pero es de los pocos que sí ha también reconocido cuando las cosas son como deben de ser. Es tendencioso, sí lo es, pero también ahora que pasó esta situación de Jalife con Tatiana, él fue muy claro al decir, es que no metas a Claudia Sheinbaum cuando Germán Martínez lo quería hacer, porque ella no tiene nada que ver y no ha tenido nada que ver en este suceso que todos pudimos platicar y mencionar. Entonces creo que vale la pena que más gente de la Cuarta Transformación se pueda sumar a esos espacios, porque si no, entonces vas a monólogos, ¿no? Lo que ves en Atypical TV o en algunos otros programas que, pues la verdad es que ya da flojera, porque todo es hablar, criticar, tergiversar, mentir, y es cuando dices, yo no puedo creer que la gente que se cree de derecha, porque muchos no lo son, económicamente ellos piensan que porque ganan cierta cantidad de dinero ya son fifís y por eso hablan de Mexico fifí again. Digo, por el amor de Dios, esta es la primera vez en que esa brecha que existía entre los que menos tienen y los que más tienen es cuando más se ha cortado en la historia de este país, y eso es lo importante y eso es lo que busca la Cuarta Transformación. Entonces creo que es importante, digo, es un pequeño paso, mi querido Vicente, siempre van a criticar y siempre van a hablar. Me encantó por ahí un tuit de alguien, no recuerdo exactamente quién, que Margarita Zavala se pone a criticar que cómo es posible que a Arturo Saldívar le den esos espacios y que tendrían que llevar a alguien afín a Xóchitl, y le dijeron, pues vaya usted, ¿no? Me parece que fuiste tú, pero por ahí, bueno. Es que el debate es lo de Margarinflas es el debate, mi querido César. Pues sí, yo podría creerlo, ¿no? Nunca me ha gustado hablar de las capacidades físicas o de habla de una persona, pero sí creo que sería bastante limitado, ¿no?
pero ¿por qué no hablan de que hay un Gil Suárez, por ejemplo, que también va y es un colaborador no remunerado todas las semanas y que el 99% de los comentarios que hace son en contra de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces creo que sí es importante por ahí que se puedan tener estos espacios para tratar de equilibrar un poco, ¿no?, lo que es el comentario en diferentes medios a nivel nacional. Además hay que decir que en este momento, y por cierto le doy la bienvenida al querido Sensei, al pequeño Chairo Ilustrado, el querido Ramiro Padilla Atondo, que se suma a esta mesa de diálogo. Querido Ramiro, con el Fisgón y con César. Perdón, ya me cayó cagado al pastel, pero ni modo. Cálmate, cabrón, deja acomodarme. ¿Qué rollo? Es familia, no lo podemos negar. Aquí escuchando pinches despropósitos, César. Pero bueno, saludos a Rafael. Bueno, pórtense bien, tenemos amigo invitado. No, ahorita no nos vamos a pelear, pero sí estaba escuchando lo que decían. Yo estuve un año en Iztapalapa, pues acuérdate, estuve allá con el gato y con la generala. Les mando un beso aquí, si nos están viendo. Y he visto la transformación de Iztapalapa. Estuve viviendo un año y ya pronto regresaré a Iztapalapa. Yo creo para febrero o marzo ya estaré de regreso para allá en la Ciudad de México, y es vibrante lo que está sucediendo en Iztapalapa. Me tocó conocer una de las utopías, me tocó conocer de cerca, me tocó ver a la jefa Clara Brugada. El gato fue y le entregó el de cartas a un facho, porque dijo, no, el pequeño Chairo Ilustrado ya lo tengo, muchas gracias. Clara Brugada, un perfil maravilloso de izquierda, que es lo que queremos, muchos más perfiles, como decían, parafraseando, no una Clara Brugada, 1000 Claras Brugadas. Esto que está pasando en el país, sobre todo ahora que por fin terminé el otro libro, ya se los mostré. Estoy muy contento porque obviamente le hemos arrebatado el monopolio del discurso a la derecha y es una tendencia ya irreversible. Desgraciadamente vemos los últimos suspiros de la agonía del dinosaurio, y pues no hay nada más que ver este país con una inmensa alegría, saber que por fin es el pueblo el que decide, ¿no? Que haya en otros países regresiones autoritarias. Sí, el clasismo de la derecha, ¿no? Clara Brugada no va a poder ganar la simpatía en Polanco o en la Condesa. Y dices, a ver, cabrón, cuando el bien, ¿cómo te explico que el bienestar es para todos? Y si se logró en Iztapalapa, se puede lograr en otras alcaldías, pero por supuesto que es clasista, que es discriminatorio esta narrativa que empezaron a montar en torno a Clara Brugada. Y tú que estás señalando y recordando que viviste en Iztapalapa y que estuviste en contacto con el desarrollo de esta visión de Clara, pues creo que puedes precisamente aportar con conocimiento de causa, Ramiro. Es que sabes que estábamos viendo, por ejemplo, el tema Iztapalapa es una ciudad, es una delegación que tiene muchos niños. Alcaldía. Esa alcaldía que tiene muchos niños. Todos los días yo veo la renovación de la vida, la sonrisa de los niños en Iztapalapa. No sé si haya otra alcaldía que tenga tantos niños como Iztapalapa. Lo que se ha estado haciendo, y sobre todo a mí lo que me parece más importante es el perfil de la candidata que representa todo lo que nosotros queremos, lo que bien decías tú, Vicente, en el tema del clasismo, de esta idea. Las encuestas la ponen por arriba del 50% de intención de voto. El cartel inmobiliario y afines están por ahí del 20 y tantos %, ¿no? Entonces no hay manera, porque al final lo que nosotros decimos es que no es que la izquierda sean los modernos Robin Hood que le quiten a los ricos para darle a los pobres, no. La izquierda es para que todos tengamos las mismas oportunidades, y obviamente Clara Brugada refleja esa parte, ¿no? Bueno, regreso con el Fisgón para hablar del sainete, como le llama él, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y las implicaciones rumbo al 2024, cómo se van reacomodando las cosas o desordenando las cosas, como lo veas tú, Rafa, pero ahí vamos rumbo al proceso electoral del próximo año, con autoridades cuestionadas, y bueno, con estos reacomodos. Sí, mira, por supuesto que es complicado, porque además no se nos puede olvidar que México tiene
pues un historial de fraudes electorales muy importante. Y estos tribunales juegan un papel clave en todo este proceso. Yo te recuerdo que cuando se da la calificación de la elección del 2006, el Tribunal Electoral se echa un discurso que parece ser que va a acabar diciendo que van a anular la elección, porque hace una enumera una cantidad de irregularidades enorme, ¿no? Y termina diciendo, bueno, pero con todo y todo está bien, se vale, Calderón es el presidente de la República. Es un tribunal que juega un papel muy importante en este proceso que viene. Y no se nos puede olvidar que, pues, si bien la oposición, el PRI y el PAN, que son realmente nuestros actores fraudulentos históricos, están muy disminuidos, pues siguen estando muy activos. Yo sí estoy convencido de que en las encuestas Morena va muy arriba en la Ciudad de México, pero también estoy convencido de que estas encuestas no revelan todo lo que está ocurriendo. En la Ciudad de México hay toda una serie de zonas en las que la gente simplemente no contesta las encuestas. En los barrios así muy elegantes, la gente simplemente no contesta las encuestas y eso le da un sesgo a favor de la oposición. Entonces tenemos que, si Morena quiere efectivamente hacerse del triunfo en la Ciudad de México y recuperar las alcaldías perdidas, va a tener que hacer un esfuerzo muy serio y va a tener que actuar como si fuera abajo en las encuestas. Si Morena se confía en este proceso, es posible que repita la dosis que tuvo en el 2021. Entonces, Morena tiene que asumir que efectivamente hay alcaldías que están en manos del PRI y el PAN y que la vieja costumbre de la compra del voto, de estas prácticas clientelares siguen vivas y siguen vivas, por supuesto, que en la Ciudad de México. Entonces, a ver, un dato. Me están contando que últimamente el candidato del PRIAN, el candidato de Va por México, no sale de Iztapalapa. Está negociando, parece ser, que con diversos actores, está entrevistando con muchos actores, y yo sí me temo que existe la posibilidad de que vuelvan a echarse un proceso de compra de voto importante. Entonces, yo sí pediría que no nos confiáramos. Ahora, lo que acaba de decir el compañero es totalmente cierto. Es decir, Aristóteles decía que la política es el arte de hacer a los pueblos virtuosos y felices. Y si tú revisas todo lo que ha ocurrido en Iztapalapa en estos últimos años, es que sí, ha habido un intento por hacer a la gente de Iztapalapa más virtuosa y más feliz. De hecho, la criminalidad se ha batido en más de 60% en la delegación, y la verdad es que todos estos proyectos tipo de las utopías y todo eso sí le dan más felicidad a la gente. Es decir, a mí me ha tocado y viajar y visitar una de estas utopías en un momento en el que era Semana Santa y los niños estaban en la alberca, estaban en una euforia, en una felicidad absolutas. Y bueno, eso es lo que es la razón de ser de la política. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo sí creo que pues Clara Brugada es una buena candidata y creo que es importante que gane la Ciudad de México, que recupere las demás alcaldías, pero creo también que el riesgo de que la oposición avance también es real. No se puede confiar Morena de los datos de las encuestas, y creo además que Morena, sobre todo, no puede repetir lo que hizo en la elección intermedia. Y cuando digo que no puede repetir lo que hizo en la elección intermedia, es que no puede repetir que no hizo nada. El hecho de que no hizo nada, descuidó la elección intermedia, se confió, pensó que vio las encuestas, pensó que lo tenía ya todo ganado y se echó a dormir en sus laureles. Morena no puede hacer eso, tiene que trabajar como si fuera varios puntos abajo, porque así es como se le puede ganar a la cultura del fraude, y solo así. Y aquí lo dejaría. Así es. César, veo tu columna en La Silla Rota. Qué fuerte el tema, ¿no?
surge otra vez información sobre el posible fallecimiento del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que dice se ha puesto en alerta a diferentes autoridades federales de Estados Unidos y de México. Sabemos que el cártel es considerado una de las 5 estructuras criminales más poderosas a nivel mundial. ¿Qué tema te avientas en tu columna, César Gutiérrez Priego? Sí, Vicente, lo que pasa es que el tema merece comentario, porque por ahí un conocido cantante de música regional mexicana, conocidos como corridos o narcocorridos, dedica una canción a el supuesto fallecimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Señor de los Gallos o el Mencho. No es la primera vez que se hace algún comentario o se hace la suposición de que haya fallecido este personaje desde el 2020, 2021, 2022. Se ha hecho ese tipo de comentarios. Lo que sí se tiene conocimiento, y eso sí tiene que ver con investigaciones, tanto de la Marina como del Ejército, es que se sabe que tiene un estado de salud grave. Se sabe que incluso construyó una clínica para ser atendido de problemas renales y de páncreas, porque tiene que tener ciertos tratamientos de diálisis. Pero lo que llama la atención tanto al gobierno de México como al de los Estados Unidos es que en la única situación parecida en que vimos una hipótesis como esta fue lo que sucedió en el cártel del Golfo allá a principios del año 2000, cuando se detiene a Ociel Cárdenas Guillén y posteriormente se extradita a Estados Unidos. Y es cuando se da este rompimiento entre el cártel del Golfo y los Zetas, que era el brazo armado del cártel del Golfo y que protegían a Ociel Cárdenas Guillén. Y con ese rompimiento vimos todas las repercusiones que hubo en México, en Estados Unidos y en algunos otros países. Ahora imagínate con la capacidad económica y estructura que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en 102 países a nivel mundial, que tiene un valor estimado como estructura criminal de poco más de 22 mil millones de dólares, pues por supuesto que llama poderosamente la atención y hace que las agencias de inteligencia se pongan a trabajar para saber si es real la información y cuáles podrían ser los posibles sucesores. Y dentro de los posibles sucesores hablamos de 4 personas, que son los perfiles que por ahí se mencionan, algunos medios o especialistas en el tema mencionan a 3, yo menciono a un cuarto, él menciona el por qué y qué es lo que sucede, y terminamos la columna platicando un poco de lo que sucede en el Estado de México, cómo el arraigo de la gente se da respecto a estos grupos criminales que ya tienen el cinismo de incluso llegar y decir que tienes que pagarles, ¿no? Por cada metro de siembra que vayas a realizar, y que era obvio que en el cambio de gobierno que hubo en el Estado de México, pues las estructuras criminales se quedaron sin protección. Y entiendo que el secretario de Seguridad Pública del Estado de México tiene poco menos de 3 meses, pero tomó ciertas medidas para prevenir lo que podía suceder, que la gobernadora solicitó el apoyo del gobierno federal de forma inmediata, ¿no? Ante esta posible ola de violencia que podría existir, y hago un reclamo al fiscal del Estado, que él sí tenía conocimiento pues de lo que sucedía en el Estado de México y en la zona sur del Estado, porque incluso él habla, ¿no?, de objetivos prioritarios por parte del gobierno. Y eso es en esencia un poco la columna, mi querido Vicente. Bueno el tema, si la gente le interesa, la tenemos por ahí en mi Twitter, que es @CesarGutiPri, y la escribimos en la silla rota para que puedan leerla, comentarla y compartirla. Claro, y esta se la voy a dejar de pechito al querido Ramiro Padilla Tondo. Vi en Twitter, y no la creía, a Santiago Krill de fiesta, y como hoy se cumplen, si recuerdo bien, 25 años de la aprobación del FOBAPROA, ya no sabía si era una celebración de cumpleaños de Santiago Krill o era una celebración por lo del FOBAPROA. Recordemos que Santiago Krill era legislador y que defendió con uñas y dientes el FOBAPROA en su momento. Bueno, por ahí los compañeros del equipo de producción se me hace que se pusieron a cantar las mañanitas y no lo tienen listo todavía, mi querido Sensei, pero ahí están las imágenes de un Santiago Krill hoy que debería de estar. Bueno, ya lo tenemos, échale. Sin audio, compañeros. Yo las canto si quieres. No, ¿qué pasó?
Anitas que cantaba el No, mejor las canto yo, César. Bueno, ¿cómo ves el cinismo de estos personajes? Debería tener como las avestruces la cabeza en la arena en un día como hoy, que se recuerda otro aniversario más del infame Fobaproa, querido Sensei. No, pues déjame joder un poco a César. El Santiago Krill es el eterno cruzazoleador, ¿no? O sea, siempre queda en segundo lugar. En los 2030 va a correr para presidente y va a quedar en segundo lugar de nuevo, como lo ha hecho toda la vida. Pero lo que asistimos es el infinito espectáculo de la banalidad de la oposición, que no ofrece nada de contenido. Todavía estamos esperando los planes de gobierno de su candidata para el 2024, y yo hablaba, ¿no?, de la profundidad de las propuestas que se tienen que hacer. López Obrador lo hizo durante décadas, dijo exactamente el plan de acción, lo que iba a hacer, y la derecha pues no tiene más que un método reactivo, ¿no? Reactivo de dos maneras. Nosotros tenemos el método reactivo de que como la metáfora de la basura, tenemos que estar limpiando la basura que nos avienta la derecha todos los días, y tenemos que pasar parte del día limpiando. Y la otra parte es el método reactivo de la derecha para entender de qué va el país. Hablamos, lo dijo Alejandro Rosado, en las coordenadas históricas de la 4T, ¿no? Cuando un pueblo da un salto hacia adelante, ya no regresa, ¿no? Las viejas formas de hacer política se abandonan en este país. Y pues esto que vemos de Santiago Krill, lo que hemos visto de todos, no solamente lo de Santiago Krill es sintomático. Creo que también a la alcaldesa de mala memoria por acá, parece que andaba en Las Vegas, por ahí andaba el tuit, ¿no? Que andaba de compras en Las Vegas la señora. Entonces, el espectáculo infinito, la banalidad de la ridiculez, es patrimonio exclusivo de la oposición en este país, de la derecha, que piensa que estas formas de ser políticas son las que atraen, ¿no? La política, digamos, al estilo americano, el espectáculo de la política, no la construcción de resultados, no la construcción de un pueblo que tenga las posibilidades de trascender su circunstancia económica y social, no construcción de una nueva escalera social, sino esta idea de que todo bajo todas las circunstancias tiene que ser un espectáculo, como si se hubieran quedado atrapados en la cultura de Televisa, ¿no? Donde todo tiene que ser el aplauso fácil, la banalidad, el matrimonio con las figuras del espectáculo. Y pues Santiago Krill es uno de los más grandes embajadores de esta ridiculez, pero me parece que, pues pobrecitos, ¿no? Al final de cuentas, cuando las encuestas señalan, o sea, como bien decía Rafael hace un momento, hay un sesgo en las encuestas. Obviamente las encuestadoras necesitan trabajo, y si anuncian que la elección ya está totalmente ganada y decidida, pues no tiene sentido. Pero yo apuesto a que la victoria, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum en la próxima elección de 2024 va a ser superior a los 30 puntos que tuvo López Obrador, porque también hay que decir que estos últimos 6 meses de nuestro presidente López Obrador van a ser muy intensos y va a cerrar a tambor batiente. Y estas muestras de estas personas como Santiago Krill, como toda la clase política, como bien decían, de Margarita Zavala, Adopta a un Pobre, de Enrique de la Madrid, no sé si el padre de la desigualdad moderna fue Salinas, pero el padrino de la desigualdad moderna fue Gurría, con el asunto del Fobaproa y la deuda pública, que mi nieto va a tener 50 años cuando se termine de pagar, por ejemplo, ¿no? Es la parte que a nosotros nos tiene contentos, porque nosotros podemos construir una narrativa alrededor de esto que tiene que ver con resultados, sobre todo, y se está reflejando en todas las mediciones económicas. Por eso estamos muy contentos. Yo me siento muy, muy contento por ello. La última vuelta en esta mesa de diálogo. En tiempos de Vox, Milei, Meloni, Orbán, Netanyahu, el batallón Azov, pues para la revista Siempre, que dirige Beatriz Pajés, está bien poner en portada a Claudia Sheinbaum y atribuirle un vínculo nazi, por lo menos una bandana con suásticas. Mi querido Fisgón, veía tus opiniones en redes sociales. Ya esto raya en lo absurdo. Ahora resulta que el nazismo es producto de la izquierda, de acuerdo a estos personajes, pero bueno, así de loquitos y enfermitos están, mi querido Fisgón.
Así es, mira, el debate no es un debate menor. Tiene que ver, entre otras cosas, pues con lo que es la narrativa de lo que es la derecha, de lo que es la izquierda, tiene que ver con la legitimidad y tiene que ver también con lo que son las estrategias de campaña sucia que se practican hoy en día en todo el planeta. El debate acerca de que si el fascismo es de derecha o de izquierda es un debate que no se daba en tiempos del fascismo. En tiempos del fascismo, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, asumía que el fascismo era un movimiento de ultraderecha, de derecha radical. Y sí, efectivamente, Hitler, Mussolini y Franco, es decir, todos estos actores, de repente asumían discursos que eran confusos. Es decir, hay que tener muy claro, entre otras cosas, que Hitler era un demagogo y tomaba su bien donde lo encontraba. Trotsky en un escrito ahí muy interesante dice básicamente cuál es el método de Hitler de hacer discursos. Dice que es un tipo que se para y que empieza a improvisar y que ve cómo le va reaccionando la gente. Y a medida que ve que la gente reacciona a él, adopta ciertas ideas y las desecha, o las desecha según la aprobación del público. Y esto obviamente hace un batiburrillo muy complicado en el cual, pues de repente resulta muy difícil decir, bueno, este señor fíjate, tiene un ribete socialista, tiene un ribete populista, etcétera. Pero así son absolutamente todos los demagogos de la derecha. Si tú agarras fragmentos de los discursos de Milei o fragmentos de los discursos de Trump o fragmentos incluso de los tweets de Chumel y de toda esta gente, te vas a encontrar con que de repente se asumen de izquierda. Es decir, Hitler, fíjate, es muy chistoso, en la década de 1920 sobre todo, hablaba mucho de socialismo, siempre fue antimarxista, pero hablaba mucho de socialismo y esto tenía una razón de ser muy sencilla. El fascismo fue básicamente un movimiento reactivo. Se define por ser era antisemita, antimarxista, anti-gay, etcétera. Bueno, no usaban el término gay en aquel entonces, pero era anti, ¿no? Es antisocialdemócrata, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como tantos movimientos reactivos, lo que hacía es que tomaba parte de lo que funcionaba del discurso de los movimientos a los que detestaba, ¿sí? Se lo apropiaba. El propio Hitler lo cuenta en varias ocasiones. Hay un libro de Rauschning, de Hermann Rauschning, en el que se titula Esto me dijo Hitler, en el que Hitler dice varias veces que él va a ser el exterminador del marxismo, pero también va a ser el que lo va a culminar. Es decir, Hitler tomaba estas cosas a voluntad. Si tú agarras, y esto lo hacen absolutamente todos los demagogos de la derecha, hay partes de los discursos de Trump que si tú las agarras quirúrgicamente, te va a parecer que Trump es un radical antisistema. Y lo mismo te va a ocurrir con Milei. Y lo mismo te va a ocurrir hasta con Meloni. Meloni de repente tiene fragmentos de discurso que parecen claramente gramscianos. Eso no quiere decir que sean de izquierda. Eso quiere decir que utilizan esa parte del discurso para engañar. Y esto es lo que hizo Hitler en su momento. Lo que hay que revisar al analizar todos estos personajes no son los discursos, porque siempre son confusos, siempre vas a encontrar cuestiones para afirmar que era un socialista y que era un ultraderechista. Son muy radicales y son muy confusos. Es una cosa muy curiosa. Hitler no era un teórico, era un demagogo. Entonces, lo que hay que analizar para saber si Hitler era un hombre de izquierda o de derecha es que tienes que analizar sus actos, tienes que analizar lo que hizo. Milei te dice que él está en contra de los políticos de Argentina y que quiere que todos se vayan, y cuando llega al gobierno se jala a los neoliberales de Macri. Digo, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que al final de cuentas Milei es un neoliberal que está aliado al macrismo. Así de simple. Hitler estaba aliado claramente a todo lo que eran los grupos de los Krupp. Y mira, lo que hay que reconocer es que todo este sector del fascismo que surge en la década de 1920, 1930, que se consolida en la década de 1920 y 1930, estudiaba a los movimientos socialistas. De hecho, hay un pasaje muy interesante de un libro de un ultraderechista mexicano que es Salvador Abascal, el padre de Carlos Abascal,
en el cual Salvador Abascal dice que él estaba estudiando a Lenin con permiso de su confesor. Es decir, fíjate qué interesante, estudiaban todas estas cosas para aplicar lo que le estaba funcionando a los leninistas, ¿sí? Pero lo estudiaban con permiso del confesor y lo trabajaban, veían qué rescataban de todos esos procesos para sí. En la década de 1920, lo que sí es un hecho, es que todo el proyecto socialdemócrata que habían impulsado los socialdemócratas en Alemania a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenían mucho prestigio. Y entonces Hitler, en varios momentos, se dice que él va a aplicar políticas socialdemócratas. De hecho, Mussolini y Hitler, los dos, aplican políticas de estado de bienestar. Eso no quiere decir que fueran socialistas. Eso quiere decir que las aplican en coyunturas específicas porque le convenía así a su proyecto, que era, al final de cuentas, un proyecto ultraderechista. Tan ultraderechista que era básicamente un proyecto de restauración monárquica. En Francia eran claramente los grupos, el fascismo estaba encabezado por Charles Maurras, que lo que buscaba era la restauración de la monarquía. En Japón era muy claro, era Hirohito, era la gente que se aglutinaba alrededor de Hirohito para que no se tocara al emperador, para que el emperador no perdiera credibilidad, no perdiera prestigio, no fuera mermado en su poder. En España fue muy claro. Franco lo que buscaba era la restauración monárquica. De hecho, cuando Franco muere, una de las cosas que ocurren es que regresa el rey, el Borbón, a gobernar. Y en Italia y en Alemania el proceso fue muy distinto. Como Italia y Alemania eran países que no habían logrado su unificación más que muy tarde, Alemania lo logra a finales del 19, Italia lo logra hasta la década de 1920, ¿sí? Entonces lo que hacen es que apelan a las viejas glorias imperiales antiguas. El primero que lo hace es Mussolini, que apela al regreso del Imperio Romano, imagínate. Y luego Hitler, y además se hace llamar Duce. Y además Mussolini, una de las cosas que hace es que inmediatamente reinstaura a Vittorio Emanuele. Hitler hace otra cosa, se declara también Führer, se declara también una suerte de Duce. Hitler básicamente lo que hace es que busca el restablecimiento del Reich, del antiguo Reich. Por eso se habla del Cuarto Reich. Entonces, no se engañen. El fascismo fue, sin lugar a dudas, un proyecto ultraconservador, un proyecto ultra reaccionario que buscaba, entre otras cosas, eliminar los avances que había tenido la población, tanto en la revolución de 1780, en el ciclo de las revoluciones atlánticas, como en el ciclo de las revoluciones liberales, y por supuesto lo que buscaba era enterrar el ciclo de las revoluciones sociales. Quien te diga otra cosa no está entendiendo de historia, no ha estudiado el periodo, te está engañando. El fascismo, el nazismo era claramente ultraconservador, y lo que está haciendo Beatriz Pajés es una cosa muy vil, porque ahora con estas campañas que tienen, con estos manejos que tienen de guerra sucia, pues ya es parte de la guerra sucia decir que eres fascista. Entonces le está aprendiendo bien a la Raki. Pues sí, te dice, es decir, cuando dicen que Claudia es fascista, no es porque Claudia tenga un solo elemento de fascismo, es porque la quieren desacreditar, es porque es guerra sucia, es todo. Pues creo que nos has dado una lección que debería de tomar Beatriz Pajés. Le recomendamos este video que quedará en los canales de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, a la directora de la revista Siempre, que se da el lujo, a nombre de su papá, de dar premios que algunos ya están hasta regresando. Oye, yo nada más te recuerdo una cosa, su papá entrevistó a Hitler, su papá entrevistó a Mussolini, su papá entrevistó a los generales del ejército japonés en la década de los 30. Y en aquel entonces, hay que decirlo con toda claridad, no cualquiera tenía acceso al Führer. Si tú querías entrevistar al Führer, tenías que presentar tus credenciales. Lo que todo el mundo dice es que Pajés tenía vínculos o tenía inclinaciones profascistas muy claras. Si Beatriz Pajés quiere buscar fascistas en algún lado, que los busque en su familia. ¡Ah, su madre! Ha cerrado con
con lumbre, con fuego, el querido Fisgón. Oye, Fis, pues yo le voy a pedir a la audiencia de Sin Censura que esté al pendiente de tus comentarios en redes sociales, que te sigan en los esfuerzos que están haciendo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y cuando te da la vida, cuando nos acompañas, como siempre, aquí en Sin Censura. Pues muchísimas gracias. Me pueden seguir en Twitter, en fisgonmonero@yahoo, y pues la verdad siempre es un gusto estar aquí contigo, con César, con todos tus invitados. Siempre es un gusto estar con ustedes. Te mando un abrazo, Rafa. Que pases excelente tarde. Cuídate mucho. Igualmente, Rafael Barajas, el Fisgón, presidente nacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Si quiere buscar fascistas, que los busque en su familia. Válgame Dios. Y bueno, en esta recta final, en esta ronda final, mi querido César, iba a decir que Raimundo Rivapalacio es vomitivo cuando escribe estas columnas, pero ya vi que salió otro peor. Raimundo Rivapalacio hoy publica: este es el peor sexenio de la historia en seguridad y es la peor política para reducir la violencia que introduce el terreno de la ética política, la terquedad de López Obrador por no modificar su estrategia pese a los resultados. Y yo decía, puta madre, este güey otra vez a chingue y dale. Y resulta que Felipe Calderón, el que no tiene ni autoridad moral y que es un cinicazo para opinar de estos temas, dice: de los abrazos y no balazos a desaparecer a los desaparecidos. No se ha identificado ni determinado la causa de la muerte de decenas de miles que están o han pasado por las morgues. Bueno, mi querido César, y todavía hay panistas que dicen, ¿pero cómo? El ejército, la marina, están militarizando a México. Ningún chile les embona, diría el Copetón en el sexenio pasado, César. No te escucho, mijito. Échame la mano con el micrófono, gracias. Ya, perdón. Es tan amplio el tema, Vicente, que tenemos que analizarlo desde un punto de vista muy objetivo con B de buenas ideas, ¿no? Para no ser objetivos, para que quede claro. Estamos viendo que muchos de los jóvenes que se están sumando al crimen organizado porque no tenían oportunidades, saquen cuenta, son exactamente los jóvenes que nacieron en el sexenio de Felipe Calderón o que eran niños en el sexenio de Felipe Calderón. Por supuesto que las consecuencias de haber declarado una guerra sin un marco jurídico, sin estar preparados para tratar de legitimizarse, terminó llevando a la crisis de seguridad que nosotros estamos viviendo al día de hoy y que se continuó con la misma línea en el sexenio, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por primera vez en la historia se está haciendo frente de forma directa a la problemática que se estaba llevando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y no vayamos tan lejos, Vicente. A ver, lo explico un poco en la columna. ¿Qué pasó en el Estado de México? El hartazgo de la gente al decir, estoy hasta la madre de que me quieran venir a cobrar hasta por la cosecha que voy a llevar a cabo. Como se acabó ese pacto criminal que existía entre las anteriores autoridades del Estado con estos grupos criminales, porque hay que recordar que el presidente municipal de ese municipio del Estado de México es del PRD. Cuando tiene conocimiento el gobierno del Estado y se da cuenta de la importancia de la problemática que existe y de las posibles repercusiones que se van a llevar a cabo, y sabiendo que la capacidad que tienen los grupos criminales para hacerle frente a las fuerzas de seguridad pública, solicitaron el apoyo de la Guardia Nacional. ¿Para qué? Junto con el ejército mexicano, para hacerle frente a esta problemática. Lo mismo nos ha sucedido para todos aquellos que dicen, sí, pero es que ¿por qué siempre echarle la culpa al pasado? Señores, porque tenemos que entender que si la espiral de violencia va hacia arriba, lo primero que tienes que hacer no la puedes detener de forma inmediata, a menos que termináramos nosotros restringiendo derechos humanos y utilizando el artículo 89 constitucional y el 29 constitucional, manejando el estado de excepción, como lo que están haciendo a la mejor en El Salvador, situación que en México no podría llegarse a dar, porque aparte El Salvador es un país que no es ni siquiera el 10% del tamaño ni de población que tenemos en nuestro país. Pero es muy fácil utilizar, por supuesto, siempre el mismo argumento para tratar de demeritar y de atacar el trabajo que se está haciendo, tratando de ir al problema de raíz. El problema de raíz es darle oportunidad a toda la población de este país civil
de tener oportunidades para tener una vida digna y no aspirar a irse a trabajar para un grupo criminal. Y segundo, darle oportunidades a los jóvenes, que es los que es más fácil pudieses cooptar. Por supuesto que no es inmediato, por supuesto que sí tenemos una deuda todavía en seguridad pública, pero por lo menos el trabajo se ha realizado. Cuando hablan tanto de la militarización de la seguridad pública, quedó claro que la Guardia Nacional, cuando termine este año, ya dejará de formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional para formar parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Eso no quita que el presidente de la República trata, por medio de una nueva iniciativa, la cual dicen, es que la Corte ya resolvió. No, lo que pasa es que la Corte resolvió respecto a la modificación de ciertas leyes reglamentarias. Lo que ahora busca el presidente de la República es que realmente existe una reforma constitucional. Y a lo mejor aprendiendo de los errores que existieron respecto al anterior decreto que se llevó a cabo, se podría hablar de que la Guardia Nacional pertenezca a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional por un periodo determinado de tiempo, así como la Fuerza Armada Permanente del Ejército y de la Armada de México están haciendo funciones de coadyuvantes en la seguridad pública. Sé que para la gente a lo mejor no es muy interesante escuchar estos temas, pero que es muy importante que sepan el por qué viene a propósito de el manejar este tipo de situaciones, porque aparte no es algo nuevo. La Corte incluso lo que explicó fue, de acuerdo al artículo 21 constitucional, la obligación de la seguridad pública es que tiene que estar en manos de civiles. Perfecto. Pero con el mismo argumento que se autorizó conforme a la ley de la Guardia Nacional, que la Fuerza Armada Permanente, que es el Ejército y la Marina, hicieran trabajo de coadyuvancia en la seguridad pública, es el mismo argumento que se puede utilizar y la Corte no puede ir en contra de lo que ellos ya mismos resolvieron, ¿no? Entonces creo que ese sería uno de los puntos importantes que nosotros podríamos utilizar y ver. ¿Por qué? Porque Vicente, es desafortunado que muchísimas gentes, y les pido de favor, el día 24 y el día 1 de enero, el 31, van a ver a muchos elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México, trabajando. No van a estar con sus familias para protegernos a nosotros, no van a estar con sus hijos para proteger a nuestros hijos. Si tienen oportunidad de saludarlos, de desearles feliz Navidad, feliz año, háganlo, porque créanme que están haciendo un trabajo que va más allá de sus funciones, que en este momento por ley sí pueden estarlo realizando, pero que durante muchísimos sexenios y una persona que está siendo acusado incluso de forma internacional por genocidio, como Felipe Calderón, que ni siquiera contabilizan de forma correcta ni las muertas ni los desaparecidos, y que a los muertos les llamaba daños colaterales, no tiene madre al hacer un comentario de este estilo, Vicente. Estoy de acuerdo contigo, mi querido César. Y para cerrar, Ramiro, ya ves que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a su hijo Andy, dice, no, Andy no es como Loret de Mola. Me da risa Loret de Mola. Dice, sí, su hijo no es como yo, él es traficante de influencias, yo llevo más de 20 años trabajando. Loret de Mola sigue con sus montajes, mi querido Ramiro, y el único que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta es él. El asunto es que es bien interesante porque el periodismo de ficción está teniendo una muerte lenta y prolongada. No digo que vaya a desaparecer en el futuro inmediato, pero los parámetros sobre los cuales la población va entendiendo cómo circula la información, pues han cambiado. Ahora nos falta ver la estrategia comunicativa de Claudia Sheinbaum para el próximo periodo. Yo les dije, porque una vez salieron con uno de los rumores que decía que todo era una trampa de López Obrador. Ya sabes que fabrican mentiras de manera industrial en todos los medios, y decían que el verdadero tapado era Andy, el hijo de López Obrador. Y yo les dije en Twitter, pues que se esperan 2 sexenios y con todo gusto les aseguro que todo el mundo votaría por Andrés Manuel López Beltrán. Ya con la experiencia política no tendríamos ningún problema, ¿no? Entonces, pues, lo de Loret de Mola, pues ya sabes, viene de Latinus, un medio del inútil de Roberto Madrazo, el campeón de los maratones y el campeón de la financiación de
de campaña, se gastó más en la campaña de Tabasco, él, en un estado pobre de México, que Bill Clinton en su reelección en su momento. Entonces, pues ahí hablamos, ¿no? Los gigantescos contratos de miles de millones de pesos para poder financiar latinos y cómo han vivido desde toda la vida de la ubre del presupuesto, todos esos cuates, porque tenían ese concepto de que el presupuesto les pertenecía. Pero al final de cuentas es terrible para la derecha esta circunstancia en la que de a poco se va erosionando toda su credibilidad, aunque hay algunos incautos que todavía le sigan creyendo sus medias verdades, y eso es parte de lo que nosotros estamos trabajando, mi querido Vicente. Mi querido Ramiro, cerremos invitando a la audiencia para que respalde tus esfuerzos. Tus libros, por favor, hermano, no te voy a olvidar, tus libros. Chis, es enfadoso, cabrón. Pues ahí está, el viernes pasado, si tiene ahí nuestros editores, el viernes pasado me aventé las últimas 10 horas trabajando el ficcionario de la derecha, ya lo terminé, ya lo saqué a la preventa. Los que gusten comprarlo en preventa, por mi página Doctor Ramiro Padilla Tondo, me pueden buscar en Facebook. Para los que quieran en preventa, llega un poquito más de un mes, y a los que quieran el paquete de libros de 4, me llegaron algunos libros, los que quieran comprarlos, pues ahí están, esos me quedan 4 o 5 paquetes para los que lo quieran rápido, y aparte pues ya tengo otros apartados para hacer ahorita. Y pues ahí estamos, muy contento de que pues este libro me quedó un poco más grueso que los otros, le metí más jícamo. Hay mucho material de Enrique Dussel, Atilio Borón, José Pablo Feynman, Bonfil Batalla. Estuve estudiando bastante Mark Fisher, también Rob Riemen, precisamente ahorita que hablaba el Fisgón del tema del fascismo, y yo hablaba del libro para combatir esta era, que tiene que ver con las consideraciones sobre el fascismo y el humanismo, y nosotros tenemos que evolucionar hacia algo mucho más parecido al humanismo, lo que estamos trabajando. Por algo el presidente habla de humanismo mexicano, y lo que bien planteaba César, ¿no? de la construcción de una nueva sociedad donde ser un sicario no sea una opción, y que nos convirtamos en esa sociedad justa y generosa, en una sociedad solidaria, donde el crimen organizado no sea lo que es en este momento, ¿no? Obviamente, mientras seamos frontera con un país con tantos millones de adictos, es extremadamente difícil, y aparte con la política de los norteamericanos de construir estas grandes burocracias para administrar el conflicto, no para terminarlo, pues tendremos estos resultados. Nosotros ponemos los muertos y los norteamericanos la diversión. Entonces, ahí vamos, ya saben, @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado, y pues estamos ahí para servirles en lo que se ofrezca. Y pues ya saben, ahí están los libros, si quiere leer de todo. Ahí los libros, está el de A 3 Pasos de la Línea, que es el libro de cuentos de los migrantes, ese muy que todo traducido al inglés, el José Tlali, que ya dicen que lo van a llevar al cine, mi último libro de cuentos, Los Rituales, y obviamente Cartas a un Facho. Un placer, y un abrazo, Vicente, un abrazo al cabrón del César, y ya nos seguiremos peleando en otros programas. Así es, y en este inicio del Guadalupe Reyes. Pero perdón, o sea, sí le diste oportunidad de que hablara de sus libros. Yo en el mío, el litigio de mi vida, ya quieren comprarme los derechos, y ya están viendo si va a ser Tom Cruise o Brad Pitt quien va a ser. La verdad es que voy más por Tom Cruise, porque es así morenón como yo, ¿no? Sí. Ay, César. Pero bueno, César, fíjate, para finalizar, la verdad es que qué clase nos dio el Fisgón. Yo le tengo mucha admiración y mucho cariño, pero para mí también facho significa mamarracho. Entonces, bueno, pues yo sé que no es a lo mejor tan intelectual como la definición que dio, pero creo que es importante también hacerlo, porque resulta que ahora les decimos fachos a los ultraderechistas, y ellos vienen a decir que el fascismo era de izquierda. Ah, qué bonita chingadera, pero bueno. Mi querido César, cerremos invitando a la audiencia a tus redes. Andas activo, muy activo. Los invito a que compren los libros del buen Ramiro, porque sí hace un esfuerzo grande, ¿no? Que lo apoyemos, que independientemente tratemos de comprarlo de forma directa. Hay muchas personas que han estado comprando por medio de Amazon, también les sirve, pero si lo podemos hacer de forma directa, mejor. ¿Para qué? Para que pueda estar más tiempo cuando venga con nosotros acá en México y no tenga que regresarse en chinga, porque resulta que todo se le hace caro aquí con los chilangos, porque me estaba criticando a mi equipo el Cruz Azul. Yo recuerdo esa final que perdimos contra... ¿Contra cuál de todos, güey? ¿Contra cuál de todos, güey? Contra Baja California, aquella que perdimos contra Baja California Sur. ¿No?
No tiene equipo, ¿verdad? O sea, no tiene equipo de fútbol. Sí tiene el Deportivo La Paz y está la Liga de Expansión, güey, pero... Muy bien. ¿Y cuántas finales perdió? Pero yo vivo en Baja California Norte, güey, no, ¿verdad? 1200 kilómetros, güey. Me está 1200 preguntando la de La Paz, gente que mi corazón cómo está dividido. Ubícate. Si Tigres es campeón, si Tigres es campeón, va a alcanzar a Cruz Azul con 9 campeonatos, pero que si no, sería campeón en la América. Señores, yo no tengo que decidir nada. Por supuesto que Tigres tiene que ser campeón, por supuesto, y sé que la mitad de México me va a odiar, pero no puede ser campeón en la América. ¿Por qué? Porque alguien que le va al Cruz Azul como yo, que es de sangre azul, que nace y vive para ser siempre del Cruz Azul, no puede apoyar a la América, ni aunque juegue la final de la Libertadores. Dame tus redes sociales, pues, de perdida. @César Guti Pri. Y bueno, como tú estás pidiendo el apoyo para los libros del querido Ramiro Padilla Tondo, dice que te va a guardar tu paquetito de libros, obviamente, ¿no? Para y que también para ti, Vicente. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a César y a Ramiro por acompañarnos en este espacio libre como el viento. Ya me tocaba dejarlos con la daga clavada, vengarme de una de esas que me aplican seguido los muchachos.